Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar de ese lado acompañándonos una vez más. Bienvenidos. Sabemos que Argentina tiene gas y petróleo para rato, es lo que te venimos contando ya desde hace muchos programas, y sin duda también una gran oportunidad de abastecer a todo el mundo. Pero en paralelo también se están desarrollando combustibles con otro origen, desde desechos plásticos, basura, aceite, a restos agrícolas. Y la lista va en aumento, podríamos seguir agregando. A ver, son mucho menos contaminantes, a tono también con el mandato de combatir el cambio climático. Hay autos, hay aviones, trenes y también barcos con un funcionamiento cada vez más verde, más ecológico. Así que andá preparando las valijas porque hoy te vamos a contar cómo puede ser tu próximo ecoviaje, así lo hemos denominado. Estamos arrancando Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, y atravesando la semana de la movilidad sustentable, está bueno este programa para preguntarnos si podemos tener combustibles más ecológicos. Acordate que para nosotros es muy importante tener tu opinión, consejos, sugerencias, ideas, preguntas, todo. Estamos comunicados durante la semana y podés seguir actualizado toda la semana en el portal energialatam.com. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada domingo le damos la bienvenida a nuestra compañera Cledis Candelaresi. ¿Cómo estás, Cledis? Pero muy bien, ¿Todo bien? con ganas de emprender algún viaje. Sí. Escuché algo en la apertura. Siempre tenemos ganas de viajar. Absolutamente. Y más si se puede dar con estos combustibles ecológicos, exactamente. ¿no? Bien, paso a presentar a nuestros invitados, la ingeniera química Analía Costa. ¿Qué tal, Analía? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Te desempeñaste en YPF por más de 30 años, mitad de los cuales has dedicado al desarrollo de nuevos negocios vinculados a las energías renovables. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, bienvenido Fernando Joselevich. Muchas gracias. Country Manager para Argentina y Latam en Costa Cruceros. Cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de la industria del turismo. Bueno, importantísimo lo que puedas aportar hoy en nuestro programa. Antes que nada, nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Es una utopía, es una realidad lejana, estamos más cerca de lo que pensamos. El mundo en clave verde. Me encanta este título, Cledis, ¿eh? Bueno, ¿empezamos? Bueno, nos estamos planteando si hay una dicotomía en combustibles ecológicos versus combustibles fósiles. Yo creo que en este momento eso es una falsa antinomia. Quizás en el mediano plazo los combustibles verdes, es decir, que no se producen a partir de los hidrocarburos, sean la meta o sea lo general. Hoy conviven. Claro, Esto, o sea, esa es mi inexorablemente impresión. hoy, por lo que se está viviendo, es combustibles ecológicos y fósiles. Exactamente. Y es cierto que hay petróleo y gas para rato, no solamente en Argentina, porque tiene un mega yacimiento extraordinario, sino porque hay en el mundo, hay demanda y hay posible producción. La tecnología, en ese sentido, amplió la frontera temporal. Tenemos una placa que sintetiza algunos hechos de esta coyuntura que dan la pauta de lo siguiente, Guillermo, porque cuando se habla de combustibles que se producen a partir de otros productos que no sean, u otros elementos que no sean los hidrocarburos, se piensa en que se va a cuidar el
planeta. ¿Por qué? Porque los fósiles son contaminantes, pero no es la única razón. Hay una cuestión de demanda. La demanda de energía crece vertiginosamente y mucho más en la medida que se incorpora gente al segmento de alto consumo y de mucho consumo. O sea que vamos a necesitar toda la que haya. Toda la que haya, toda la que haya. Por eso estamos en ese proceso de transición de convivencia, pero no solamente para cuidar el planeta. 200.000 personas por día se incorporan a nuestro mundo. Un dato que nos da un indicio del crecimiento demográfico importante que apuntala la demanda de energía. Y además, Gledys, los indicadores, salvando, bueno, Argentina, algunos otros países, son hacia arriba, son positivos. Estamos atravesados ahora por la guerra, por la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, pero antes de este conflicto bélico, la mayoría de los países han crecido. Suma China, suma India, suma todos aquellos que multiplican geométricamente esa demanda. Exactamente, porque de la cantidad de personas que se incorporan al mundo, el grueso pertenece justamente a estos dos países que mencionaste, a China y a India. Volvemos al tema contaminación. El 32% del CO2, digamos, de los gases que producen el efecto invernadero son producidos o emitidos por el transporte. Por eso es tan importante buscar combustibles verdes o más amigables con el ambiente. Y de hecho el mundo lo está haciendo. Por eso otro dato relevante es que en una década, del 2011 al 2021, se duplicó la producción de biocombustibles. Por lo tanto es un hecho y vale la pena prestarle atención. Una experiencia que hubo en Argentina, en el interior, de 1.300 micros propulsados exclusivamente a biocombustible. Fue exitosa. El problema no es en este momento la tecnología, aunque hay posibilidades de desarrollos tecnológicos y de nuevos caminos, sino de producción en escala. Cuando hablamos de combustibles alternativos, hablamos del bioetanol. Hoy se usa como complemento de las naftas y en el caso de Argentina se produce a partir de la caña de azúcar y del maíz, o de biodiesel, que es el complemento del gasoil y que se produce en Argentina básicamente a partir de la soja o del aceite de soja. Hoy en la nafta y el gasoil que estamos consumiendo tenemos obligación por ley de tener hasta un 6% de mezcla con biodiesel. Puede bajar si sube mucho el precio de la soja y ese producto, y hasta un 12% de bioetanol. Hay distintos medios de movilidad que han hecho pruebas, grandes empresas que transportan contenedores y que han hecho experiencias con mezcla de biocombustible hasta un 24%. Y tienes otras, y acá vamos al ecoviaje de placer, como Costa Crucero, que creó un departamento de descarbonización y tiene la mira, a lo sumo en el 2050, no emitir más. Buenísimo. Y está haciendo experimentos con combustibles que se producen, por ejemplo, a partir del aceite cocinusado. Realmente hay muchas notas para tomar en este ámbito y no es folclore ni fantasía. No, por eso me salgo de la vaina de preguntarle a Fernando, ¿no? De las experiencias que han tenido y cómo han resultado con estos biocombustibles. Bueno, la verdad estamos es un tema muy presente en la corporación. Les decía que 30% de mi día tiene que ver con este tipo de cuestiones, con investigaciones que compartimos, con un departamento en Hamburgo que tiene como objetivo la emisión cero, y estamos yendo hacia ese lugar y tenemos que ir a ese lugar por otro lado. Pero también hemos sido la primera naviera de pasajeros en operar gas natural licuado. En este momento tenemos 2 barcos en la flota, y la idea es que de acá al 2030 toda la flota esté operada bajo este concepto. La flota de ustedes. ¿Y cuán cerca estamos de ver otros ejemplos de que esto se multiplique en otras empresas? Yo creo que es un tema que está presente en todos. Temas de debate en ONU y temas de debate en Unión Europea, y obviamente replican también a lo que es el mundo sudamericano. Todas las empresas hoy tienen un grado de conciencia que antes no estaba naturalmente y hoy está presente. Ahora, Analía, ¿está disponible esto a escala industrial? Sí, en particular en Argentina somos líderes en la producción, tenemos más de 4 millones de toneladas de producción anual instaladas. No todas están productivas por cuestiones ajenas, digamos, a la producción, cuestiones de mercado, pero somos líderes y somos el principal exportador de biodiesel al mundo. Entonces, es una realidad. Hay cuestiones logísticas que son complicadas y después cuestiones de mercado. Porque en algún momento se fomenta esto, hay, como recién comentaba, experiencias exitosas como para hacerlas, pero si después el mercado establece algún subsidio a través del gasoil, desalienta el tomar otro producto. Tiene altibajos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, depende de alguna manera de cuestiones regulatorias. De cuestiones exactamente regulatorias. Está por ley todo el combustible que utilizamos en el país desde el 2010, esto no es nuevo, tanto en la nafta como en el gasoil.
En la nafta tuvimos hasta el 12% de lo que consumimos es de bioetanol, ya sea de maíz, como dijiste, o de caña de azúcar, y hasta el 11% lo hemos tenido en biodiesel. Ese volumen, ese porcentaje en el gasoil bajó considerablemente, y este año, ¿qué sucedió? Tuvimos desabastecimiento de gasoil. Claro. Y en este momento, nuevamente, la Secretaría de Energía habilitó para hacer mezclas hasta el 11%, que es lo que estaríamos consumiendo ahora. Muy, muy interesante. Ahora, ¿los buques que están en servicio, hay que cambiarlos para la utilización de los biocombustibles? Hay tecnología, o sea, hay tecnología sobre todo en diésel pesado que ya viene preparado para usar mezclas, por ejemplo, ¿no? Sí. En una flota de vehículos, de transporte, de carga, bueno, no quiero mencionar marcas, pero ya se pueden usar hasta un 30 o un 40%. O sea, el diseño del motor ya viene preparado para ese tipo de producto. Bueno, lo voy a dejar para que hable él en parte de buques, pero ya tenemos una compañía naviera que trabaja entre Argentina y Uruguay, que está abastecida por biodiesel. Y en realidad toda la tecnología existe, tanto de producción como para adaptarlo, para consumirlo. Ajá. Eso se conoce. Es una cuestión después de mercado, de oportunidad logística, insisto, para abastecernos de ese producto. Ajá. Fernando, ¿esto impacta en el bolsillo del viajero, del que va a comprar un pasaje? Digo, ¿para bien, para mal? No, la verdad que en lo que tiene que ver con la cadena de precios no cambia, no hay un costo superior, pero sí lo que quería destacar es que esta cuestión de hacer un turismo sustentable empieza obviamente con el combustible, pero va mucho más allá de ello. Tenemos un restaurante, por ejemplo, en el Costa Esmeralda, todo de madera, y esa madera es madera rescatada del océano. Así que es un concepto mucho más amplio, que obviamente tiene como eje el combustible. ¿Y esto se le comunica a la gente? ¿Lo sabe? ¿Lo ponderan? Nosotros tenemos un programa de educación de la tripulación, pero también del huésped. Para darte una idea, todo el agua que se consume es agua del mar que nosotros podemos procesarla y hacerla potable. ¿El agua salada? Exactamente. La potabiliza. Exactamente. Y, perdón, a propósito del agua del mar, creo que están participando en un programa con un chef español de mucho renombre, Ángel León. Ángel León. Ángel León, que consiste en la producción de una especie de grano marino, de un alimento con características espectaculares, ¿no? Bueno, Ángel siempre es un innovador y un fanático del cuidado del planeta, así que nos sorprende todo el tiempo con este tipo de cuestiones. En este momento está estudiando tal cual, como decís vos, este tipo de producción y la aplicación en los platos. Pero ya les digo, es un concepto muy global, no es solamente el combustible. No, seguro. Bueno, si un día nos quieren invitar, estamos dispuestos a ir, ¿no? A probar todo eso. Perdón, Analía, te quería preguntar, ¿cómo estamos en Argentina en el desarrollo de biocombustibles con referencia a la región, vamos a ponerle, Latinoamérica? Y a la región hemos liderado, empezamos junto con Brasil. Bueno, Brasil tenía más avanzado todo lo que es el bioetanol, y fueron los grandes impulsores de que las flotas de vehículos, que todas las terminales automotrices adaptaran los vehículos. Habrán escuchado hablar de los FlexiFuel, que son los vehículos que saben distinguir qué cantidad de oxígeno tienen, y no importa si vos le ponés una mezcla de nafta con alcohol o alcohol al 100%, se adaptan. De hecho, dentro del Mercosur, parte de los equipos que se hacen aquí en Argentina van a Brasil y, o sea, tenemos todo eso desarrollado. Pero es verdad lo que decís, o sea, el tema del alconafta, ya en los albores de los 80, lo olías en la calle, a nosotros nos parecía algo raro, distinto. No estábamos acostumbrados. Y en Brasil ya estaba desarrollado, te hablo de Río, de San Pablo. Empezó juntos. En esa época, Argentina y Brasil, según me contaron, tengo bastantes años, pero bueno, se empezó junto. Lo que pasa que en un momento en que se disparó el precio del azúcar, Argentina no acompañó desde el gobierno para mantener el plan, y en Brasil sí, y bueno, y de ahí es que fueron líderes. Pero en el caso del biodiesel, en Argentina empezó a liderarlo y atrás de ello fue Brasil. Y voy a marcar algo cuando ustedes hablan de combustibles ecológicos. A mí me gusta hablar de combustibles sustentables, justamente porque hay que hacer una mirada integral de todo eso. Brasil tiene un biodiesel importante, una producción, pero está en el Mato Grosso, que está a más de 1000 kilómetros, 1500 kilómetros del puerto y de la zona de gran consumo, que es San Pablo. Nosotros no, tenemos una zona, el núcleo sojero, que está cercano a los puertos, que está cercano a donde se procesa, se convierte. Exactamente. Entonces, tenemos una economía de escala importante.
un cultivo con la siembra directa, que muchos hemos escuchado hablar, que reduce el consumo de fertilizantes, de combustible, reduce la erosión del suelo. Todo eso hace que desde la punta, desde cuando alguien decide que va a sembrar y decide qué grano va a elegir, hasta que se consume en cualquier vehículo, en un barco, lo que sea, todo eso tiene que ser sustentable y mejorar las emisiones respecto a usar el hidrocarburo. Perdón, ¿no? Porque una cuestión que a veces uno se plantea es si el combustible ecológico no demandó para su producción un proceso que resulta más contaminante después que si se hubiese de movida producido algún combustible a partir de los fósiles. El biodiesel de palma es un ejemplo. El biodiesel, perdón, de palma, que en un momento produjo deforestación y demás. Entonces hubo todo un replanteo mundial al consumo de ese producto y de ahí empezó a haber políticas de Estado como para hacerlo sustentable. Sí. Y acá hay un caso, ¿no? El de la trochita de un tren en el sur, que en realidad empezó, creo que está en una faceta experimental, pero de producir un combustible a partir de plásticos, del reciclado de plástico. Bueno, el plástico en realidad es un derivado de los hidrocarburos. Exactamente. Pero es una manera de generar una especie de economía circular. Por lo menos ese plástico se vuelve a utilizar en un combustible que sirve para propulsar un tren. Sí. Bueno, de hecho estamos hablando de soja o de maíz o de caña de azúcar, pero tenemos que mirar una mirada un poquito más extensa, usar el residuo agrícola, lo que queda en el campo después de cada cosecha, y eso transformarlo, el lignocelulosa, transformarlo en un azúcar y a partir de ahí transformarlo en un bioetanol o en un plástico. Claro. O sea, eso se conoce la tecnología. De hecho, muchos de nosotros, el costo de todo esto depende de la enzima para transformar ese residuo en un producto, en un azúcar que se pueda transformar. Pero hay un trabajo muy serio que se está haciendo en donde se modifica genéticamente una semilla y a partir de ahí se genera esa enzima que es capaz de transformarla. Eso no es una locura, digamos, porque de hecho en todo lo que consumimos de crema y de dulce de leche para terminar de transformarla está producido bajo esas características, ¿no? Qué bueno, las cosas que uno se entera, ¿no? Quiero compartir con ustedes unas imágenes que nosotros pasamos esta semana en el noticiero, que tienen como protagonista a la estrella del PSG, Mbappé. Porque saben ustedes que el premier francés, Macron, exhortó a los franceses a ahorrar energía en virtud de lo que se está viviendo en el viejo continente. A partir de lo cual los periodistas le preguntaron a Mbappé por qué el equipo, el PSG, había viajado a Nantes, al que tenían que enfrentar, y lo habían hecho en avión, teniendo en cuenta que podían ir en el TGV, en el tren de gran vitesse, porque duraba 2 horas el viaje. Y la reacción de Mbappé es de reírse y casi de gastarlo al propio periodista. Pero vamos a verlo. Bonjour, Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Comment? Oh, je pense rien. Merci. Triste, pobre la reacción, ¿no? Porque en realidad es algo que se habla, y fundamentalmente en Francia, como un país promotor desde hace décadas de lo que significa la concientización respecto del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que genera en uno? Claro, son tipos que no tienen problemas, que son millonarios, que viven en una nube de cuestiones en donde la vida está tan polarizada que evidentemente no leen nada, no ven a su alrededor. Es para hacer una crítica la reacción que han tenido y fundamentalmente la respuesta con esa sorna, con esa ironía, que hoy,
no la contemplamos en un mundo que está padeciendo la falta de energía. En otros tiempos, ni siquiera te diría, pero bueno, pasaría de largo. A mí, la verdad, me resulta como revulsiva la forma en que ellos actuaron. No quiero comprometerlos, ¿no? Estamos en una transición de conciencia. Claro. De tomar conciencia respecto al, digamos, no solo el cuidado del planeta, sino también a la necesidad de desarrollo de energías alternativas. Porque la carencia de energía es fatal. Europa lo está ahora sufriendo y mucho por la escasez del gas ruso y una subida extraordinaria en los precios. Y están tomando algunas medidas parecidas. Es una realidad, es una realidad con la que tenemos que convivir esto. Sin duda. ¿Hasta qué punto estamos educando a nuestros hijos en esto, ¿no? Es la pregunta. Claro. ¿Hay un abordaje educativo que empieza en el colegio, que sigue en la universidad? Porque tenemos buenos científicos, tenemos grandes corporaciones estudiando, grandes organismos, muy buenas inversiones, pero yo creo que también cada uno de nosotros contamina si no está educado. Claro, te diría, Fernando, que en muchos casos son nuestros hijos los que nos educan a nosotros. Correcto. A mí me pasa en casa hablando. ¿Por qué? Porque en la vida consuetudinaria, de cómo fuimos criados nosotros respecto de abrir la canilla y tardar 3 minutos antes de lavarnos los dientes, lo mismo para el auto, o para la ducha, o para lo que sea, o dejar la luz prendida, ¿no? Ellos han crecido en otro mundo, en donde la sustentabilidad, el ahorro de energía, es como una obligación, es una tarea cotidiana, que no lo fue tanto para nosotros. Entonces me parece muy importante, por eso queríamos destacar lo de Mbappé. Evidentemente falta alguna leccioncita allí respecto de lo que significa hoy la importancia del ahorro de la energía. Y también hablarlo en casa, no solo en los establecimientos educativos, ¿no? Yo, pensando en energía y en ahorro, en el caso de ustedes, las embarcaciones, ¿de qué se abastecen en los puertos argentinos y cómo son los precios en relación al abastecimiento en otros puertos del mundo? En los puertos argentinos nos autoabastecemos, tenemos energía eléctrica propia. En otros puertos sí tenemos donde poder enchufar cada una de las embarcaciones y poder empezar a regenerar la energía. Todavía es muy costoso, honestamente. No está presente en Latinoamérica, o al menos en Sudamérica. México sí tiene algunos avances, es un país con una cultura de cruceros mucho más rica, pero les diría que desde Brasil hasta Ushuaia esto no pasa. Ajá. ¿Faltan medidas de fomento? Yo creo que falta infraestructura, faltan políticas de Estado seguramente. Claro, sí. Y falta entender que el turismo tiene la obligación de ser sustentable. Nosotros tenemos un manifiesto del turismo sustentable que versa sobre estos temas, pero que también educa a las comunidades. O sea, cada comunidad donde nosotros vamos es un ecosistema. Exacto. Y tenemos un programa que se llama Guardianes del Mar, donde educamos a los más chicos, los extraemos un rato del colegio y les pedimos que nos ayuden a limpiar el mar. Qué bueno. Eso es en el Mediterráneo. Sí. ¿Y hay algo de huella de carbono? Estábamos conversando un momento antes, fuera de cámara, pero que hay en, no sé, congresos o lugares donde se evalúa la huella de carbono de las personas convocadas a un evento para tomar decisiones, ¿no? Exacto. Bueno, cuando veía esto me acordaba, digo, qué paradoja, ¿no? En donde, claro, se evalúa, digamos, para un evento internacional de dónde van a venir cada uno de los interesados. Y en función de eso se determina el lugar donde finalmente se va a hacer ese evento. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de viajes. Y yo comentaba que hay en algunos encuentros en donde vos presentás tu propia huella. Vos decís, me decías, ¿cómo lo presentabas? Simplemente diciendo cómo llegué. ¿En qué llegué? En un avión, hice escalas, claro. Combiné con un tren. Entonces, incluso a veces tenés hasta beneficios de reducción de lo que pagás en la inscripción y demás, de acuerdo a que vos has reducido tu huella. Pero tiene que ver con la educación, en los chicos lo vemos. Claro. No, ese es un estímulo económico para educar a los adultos. Ese es para los adultos, claro. Porque los chicos lo tienen mucho más incorporado que nosotros. Muchas veces hablamos de fuentes de energía y nos olvidamos de lo que es la racionalización o el cuidar, reducir el consumo. Hay un 20% que lo perdemos.
¿Cuántos dejamos los celulares conectados, los equipos conectados, todas esas lucecitas rojas? Si empezamos a hacer cositas, pequeñas cosas, vamos a ir mejorando la eficiencia energética. Seguro. Una última cuestión respecto a los medios de transporte que a veces hacen que se penalice o se premie a quien participa, por ejemplo, en un evento internacional. ¿Cómo está el traslado por barco en ese sentido? El avión me parece que está penalizado. ¿El tren premiado y el barco? ¿En qué categoría si está? Viajamos en uno en un Costa Crucero impulsado a GNL o por una exactamente, biocombustible. Porque depende absolutamente de todo eso. Tenemos que mirar toda esa cadena de valor. Porque si, yo siempre hablo del auto eléctrico, pero si el auto eléctrico lo enchufo y estoy enchufándolo a una fuente que está generada a carbón, poco estoy haciendo por el beneficio de la calidad del aire y demás, ¿no? Sí, yo creo que va a haber, y es un fenómeno que se da en Europa ya, puertos que te dan incentivos si vos llegás con un barco cada vez más ecológico. Entonces, un poco los destinos te penalizan, ¿no? Te estimulan a que si vos operás con cierto nivel de cuidado del planeta, tenés incentivos económicos de todo tipo. ¿Eso ya está pasando? Eso ya está pasando, sí. ¿Aún también para los cruceros que llegan a los distintos puertos? Sí, eso ya está pasando. La competencia va a ser quién tiene el barco más ecológico. Creo que tenemos que ir para este lado. Ahora, ¿Europa es verde por amor al planeta o es verde porque quiere independizarse del gas ruso y porque sabe que tiene que ir a otras formas de producción para garantizar, por seguridad energética, ¿no? Es buena pregunta, difícil de respuesta. Yo voy a opinar. Obviamente, todos los fomentos europeos fueron para diversificar su matriz energética. Esa fue la fuente de todo. Y después vinieron las consecuencias ambientales. Estoy hablando de los años 70, se dieron cuenta de esto, por los conflictos bélicos de esa época, pero a fines de los 90 empezó, a los 80, en principio 90, a ver realmente las consecuencias medioambientales. Sí, es que la realidad de los europeos se chocó con un Vladimir Putin, la invasión a Ucrania y la obligación ahora de pensar en este tipo de energías más aceleradamente. Así que, bueno, nos ha parecido realmente muy didáctico también el programa porque descubrimos los biocombustibles, lo que ya está pasando y un poco es también nuestra misión en cada uno de los programas. Cuestiones de la energía que gente desconoce y darlas a conocer a través de los especialistas. Así que, Fernando y Analía, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Y a seguir fomentándolo esto y a contarlo, porque a veces uno va a un crucero y afortunadamente ustedes sí lo dan a conocer, pero a prestar atención también por dónde viajamos, qué elegimos, porque el objetivo es contaminar lo menos posible. ¿No es cierto, Gladys? Seguro, y ya estamos planeando nuestro próximo ecoviaje. Sí, ya le mangué en el medio del programa, Fernando, así que ahora lo vamos a hablar. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Que arranquen con toda la semana. Si esto les gustó, estamos el próximo domingo por A24 en esto que es Energía Latam. Chau.